Da muchísimo gusto de verdad estar en esta feria y ver caras nuevas, caras conocidas también y hablar de, pues, de lo que hacemos Jorge y yo y todos estos locos arriesgados que se dedican a hacer ferias de libro, a escribir, a promover la literatura, la lectura en un país como este, que tenemos muchos lectores, pero necesitamos muchísimos más. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es platicar de lo que hace Jorge, de su extraordinaria novela Las Mutaciones y de bueno, también como yo me fui metiendo por chismosa en la vida de varios autores, 21 para ser claros, 21 autores entre 30 y 40 años, y cómo viven el hacer literatura en este país, cómo literalmente lo sufren, cómo se pelean entre ellos, cómo lo disfrutan, cómo se emborrachan, qué comen y qué están publicando, cuáles son los temas que los unen, que son los temas que en muchos sentidos unen a este país en diferentes niveles. Entonces, bueno, ahorita platicamos y echamos chisme de todo eso. Yo quiero que Jorge nos cuente un poquito también de su experiencia primero como escritor y ahorita ya nos clavamos en las neurosis. Como dice Ezra, no es bueno mezclar sustancias. Bueno, en todo esto que hicimos de alguna manera a la par, porque yo soy mucho más grande que tú, pero... No es cierto, no es cierto. Sí, cierto. No se nota, no se nota. Pero es cierto. No. Pero publicamos más o menos nuestro primer libro al mismo tiempo. Así es. Pues nos estamos de alguna manera estrenando. ¿Cuál fue primero como tu trabajo en Las Mutaciones? Que quiero decir, antes de ceder la palabra al gran Jorge Comensal, que es una novela sasasa. Logró escribir acerca de un personaje que vive una tragedia, una enfermedad seria, que tiene algunas consecuencias muy serias también, que ahorita nos va a contar cuáles son, y logró hacer de esa historia tan terrible, que tiene que ver con la enfermedad y la pérdida del lenguaje, una comedia. Es muy difícil estar leyendo de una situación tan difícil y estarte riendo y diciendo, ay, pinche Jorge, no sé cómo le hizo, pero me estoy riendo de este personaje que está sufriendo. Pero él lo logró, y lo logró aparte siendo muy joven y trabajando la narrativa como pocos autores, lo digo en serio, en este país. Así que muchas gracias. Cuéntanos de tu Ramón y tu Perico pelado. Pues gracias a la Brigada por invitarnos esta tarde. Estoy muy contento de estar aquí con Mariana H. platicando de nuestros libros y de la tarea y de los retos de escribir literatura hoy en día para los jóvenes. Yo sé que quise escribir desde muy temprano, desde chico, desde los 13, 14 años, pero no había pensado realmente sobre el oficio de escritor y demás hasta que no nos sentamos a platicar con Mariana y yo. Sí, de la verdad, no, muchas cosas de las que me preguntaban no tenía respuestas preestablecidas, porque Mariana lleva muchos años realmente conociendo escritores, conociéndolos, entrevistándolos, conviviendo con ellos, y ahora se ha convertido en una autora también. Me he enamorado de unos cuantos, no te lo recomiendo. Es muy mala idea. Es muy mala idea. Nunca se enamoren de un escritor, es muy mala idea, y peor de una escritora. Así es, porque los padres lo saben y nos lo recomiendan. De hecho, ahí está mi papá, puede decirlo. Él me recomendó muchas veces que no fuera escritor o que no lo hiciera como una profesión. Sin embargo, decidí hacerlo, estaba obsesionado con ello y estudié letras porque creía que leer mucho me iba a facilitar el oficio, ¿no? Y después tuve la suerte, terminando la carrera, de no tener trabajo. Y el desempleo es una bendición en ciertos momentos muy exóticos en la vida, y en ese momento empecé a hacer algunas chambas de editoriales, pero tenía la posibilidad de tener mucho tiempo para sentarme a escribir, para sentarme a imaginar una historia que realmente nace por sí misma, sin tanta voluntad como la que una veces podría creer, que un escritor dice voy a hacer esto y esto otro. No, uno se siente a escribir y van saliendo personajes que no se imaginaba. Por ejemplo, con Las Mutaciones, yo comienzo a escribir la historia de un entomólogo soltero que viaja solo a la península yucatana a abordar un problema, una epidemia. Y la historia termina no teniendo nada que ver con eso, ¿no? Realmente creo que también los escritores debemos ser atentos a lo que estamos cruzados por los temas que están presentes en nuestra sociedad. Y de eso hablaremos ahora también, porque el libro de Mariana es un muestrario de esos temas que nos obsesionan.
Y en mi caso el tema predominante fue la enfermedad y las relaciones también, las tensiones sociales que hay en nuestro país y sobre las que no hemos hablado lo suficiente en la literatura, creo. Y por otro lado, yo lo que sí quería era combatir la solemnidad que a veces prevalece en la literatura en general y en particular cuando se trata de temas delicados como el cáncer, que es como las historias de esta novela giran alrededor de esta enfermedad que nos produce tanto, y con razón, tanto temor. Pero algo muy mexicano, muy propio de nuestra cultura, es justamente ser irreverentes ante lo más aterrador, ante lo más desafiante. Y era lo que yo estaba buscando en esa novela, ¿no? Pero no pasa tanto, por ejemplo, no hay tanto humor en la narrativa contemporánea. No sé, por ejemplo, te pregunto ahora, que al escoger esta muestra, que nos hables un poco de los 21 escritores y escritoras que estamos ahí representando las neurosis, las sustancias y la literatura en tu libro. ¿Cómo eliges, cómo encuentras un equilibrio? ¿Buscas hacer una especie de abanico para representar distintas corrientes o distintos temas? ¿Cómo decidiste eso? Fue un poquito difícil porque, justo como decía Jorge, yo me he dedicado a entrevistar a muchos escritores, pero de pronto eso te lleva a las ferias, a conocerlos, ya sin, como tú dices, sin la pose solemne de yo soy un escritor y uso palabras que nadie entiende porque yo estoy por arriba de todo el mundo, y dices, y estás borracho, casi vomitando aquí, hablando de tus penas de amor. No me digas que eres tan solemne. ¿Por qué no eso que eres tú, esa esencia tuya, por qué no se traduce también en tu literatura? ¿Por qué tratas de subirte en un peldaño del escritor? Y eso logra que a veces pues no nos leamos entre nosotros, o digas, bueno, pues este güey quiso decir algo y no le entendí, a lo mejor yo estoy mal. Y yo creo que no es que esté mal el lector, es que de pronto los escritores se ponen una máscara de soy escritor y soy superior. Entonces, bueno, yo escogí diferentes personalidades que me interesaba su trabajo. Hay unos que son pues muy simpáticos. Todos son simpáticos, pero los que escriben con humor son muy pocos. Y en la vida real sí son más simpáticos. Entonces, lo que quise hacer en mi afán periodístico, pero yo digo de vieja chismosa, que también soy y se vale, decir qué es lo que te gusta comer, qué es lo que te gusta escuchar, qué es lo que te duele. La generación de 30, 40 años, mexicanos, de pronto no seguimos este patrón de todos nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a tener una casita y vamos a ser muy felices. No, o sea, muchos dijimos, bueno, pues el amor de nuestros abuelos, a lo mejor nos lo vendieron como muy padre. Nuestros abuelos estuvieron 70 años juntos y súper felices. Pues quién sabe, a lo mejor no, porque luego nuestros papás se divorciaron. Entonces, ¿cómo viven el amor hombres y mujeres de 30, 40 años en esta transición? Y así fui buscando y buscando cosas en común, cosas distintas. Y lo que he dicho, y que es muy doloroso, es que de alguna manera todos, algunos escriben poesía, otros novela, otros ensayo, todos tienen en alguna parte de sus textos un dejo de la violencia con la que crecieron ellos en este país. A ellos les estalló de pronto la bomba, ¿no? La guerra, la violencia les estalló y de pronto dijeron, pues vamos a ver de qué se trata y cómo nos afecta en nuestras vidas y cómo eso se traduce también en los diferentes textos. Desde literalmente a escribir un poema acerca de los 43 de Ayotzinapa, o por ejemplo Carlos Velázquez, que es un chavo, ya no tan chavo, de Torreón, que escribió un libro que se llama La Biblia Vaquera y la marrana negra de la literatura rosa. Y él no escribe acerca de la violencia en Torreón, pero sí en sus cuentos pasan ráfagas y hay secuestros y hay narcotráfico. Y él mismo escribió un libro que se llama El Pericazo Sarniento, porque él dice, pues yo también me meto coca. Entonces voy a describir desde un punto de vista no hipócrita y no moralista de lo que crecimos viendo en Torreón. Entonces, creo que eso ha sido algo de alguna manera afortunado para la literatura, pero muy desafortunado para todos estos jóvenes, porque todavía son jóvenes, y digo son porque yo ya pasé los 40, que lo han visto en su literatura.
En el caso de Jorge fue uno de los más difíciles porque en este libro no se habla claramente de violencia o de narcotráfico, o de incluso también sale en estos libros la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció genial de este libro, si se fijan en la portada está un perico. El perico juega un papel muy importante en esta novela porque si bien se habla de su personaje principal, es un abogado que por la enfermedad pierde la posibilidad y la capacidad de hablar. Pero la señora que lo cuida, que lo quiere mucho, dice, ay, pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces va al mercado de Sonora, ¿verdad? Al mercado de Sonora, donde se venden animales de manera ilegal, que eso también es una parte como de este México de corrupción, porque sí lo es, y le compra un perico para que lo acompañe al señor. Pero el perico es muy pelado. Entonces, pues está Ramón intentando hablar y pasa hijo de la chingada, hijo de tu puta madre. Entonces tú estás muriendo de risa porque se establece una especie distinta de comunicación. ¿Cómo apareció el recurso del perico y qué representa también eso del México que tú nos cuentas en Las Mutaciones? Sí, el perico apareció muy temprano, justo cuando estaba comenzando a imaginar esta historia. De las primeras escenas que me vinieron a la cabeza fue el de un hombre mudo acompañado por un perico que vocifera aquello que él quisiera poder decir. No sabía cómo habían llegado ahí. Creo que eso pasa mucho cuando uno imagina cosas. Se presentan escenas y no sabes de dónde vinieron, y más bien la tarea de escribir es hacer la investigación, el rastreo de cómo llegaste a esa escena. Y el perico aparece así. Hace no mucho tiempo descubrí que hubo un perico en mi casa cuando yo era muy pequeño, cosa que yo no recordé en toda la escritura de la novela. No sabía hasta que encontré una foto donde estoy acompañado de un perico. Y entonces hay cosas que vienen del inconsciente, ¿no? de lugares muy remotos. Y el tema sobre el que quería escribir era también sobre la imposibilidad de comunicarnos en México, que creo que es lo que pasa mucho sobre temas como la enfermedad, como el cáncer, como la religión, como la desigualdad social, las clases sociales, las fricciones. Todo eso que pude retratar al hacer un retrato de una familia de la clase media de la Ciudad de México, prototípica, chilanga, que está en roce con personas más acaudaladas y más pobres, y todas estas cosas que no se dicen entre ellos. Era algo que me interesaba tratar y hacerlo con humor para también tratar de romper estas vitrinas de los tabús que no podemos tocar, ¿no? Era algo que me interesaba mucho. Y la enfermedad da lugar también a hablar de la desigualdad profunda que hay en México, que es la explicación de es el principio de la violencia, ¿no? De la violencia estructural que hay cuando nos enfrentamos a la diferencia entre la atención médica pública y la atención médica privada, los costos impagables, la atención pésima en un caso, en fin, hay muchos temas ahí que cruzan esta historia, pero que sí es verdad que se sale de estos temas que nos obsesionan actualmente, porque de la violencia, del maltrato a los inmigrantes y demás, que es algo que no abordé tanto. Yo pienso que a veces totalmente los escritores asumimos una máscara y esa máscara refleja o transmite un falso glamour, un falso romanticismo de la vida bohemia o lo que sea, y eso incluso puede funcionar como una trampa para jóvenes incautos que crean que van a llevar una vida muy placentera si se dedican a las artes, y no es así. El escribir es muy arduo, es muy duro, es frustrante, también puede ser muy gratificante, pero sobre todo es difícil, y no hay que hacerlo si uno realmente no tiene el impulso, la necesidad de hacerlo todos los días. Y en el libro de Mariana encontramos justamente el retrato de distintas personalidades de gente que necesita escribir compulsivamente, para los que, y entre ellos me incluyo, para los que escribir es una forma realmente de aferrarnos a un equilibrio mental bastante frágil en muchos momentos. Entonces ahí está en el título, ¿no? Las neurosis que nos poseen a todos, por ser, por ejemplo, y esto es algo muy importante, que tal vez nos puedas comentar cómo lo viste reflejado al platicar con nosotros. Somos una generación que, a diferencia de la de nuestros padres, tenemos el camino más incierto. O sea,
ya no es ya los trabajos fijos, la seguridad social y demás se está colapsando, el mundo está cada vez peor, las jubilaciones, ya no hay jubilación al otro lado del túnel laboral, ya no hay matrimonio vitalicio como modelo estricto, ya no hay muchas veces creencia en la inmortalidad del alma, es decir, hay una incertidumbre tal, un extravío que nos pone, por supuesto, en una situación de angustia, una angustia que cómo enfrentamos a veces con sustancias, que es otra palabra en el título de tu libro, con sustancias que entonces vemos que entre los escritores y en todas las áreas, realmente no es algo propio del gremio literario, dependemos de píldoras, de fármacos legales e ilegales para mantenernos a flote. Y luego está la literatura, y ahí está, esa es la parte más padre, defender la capacidad de la literatura para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de nuestros traumas, para permitirnos comunicarnos con los otros. Eso hace Benito, lo que grita Benito en la novela, El Perico, tiene la misma función que un poema, es permitir a través de otro decir algo que sentimos y no podemos comunicar. Y eso estamos tratando de hacer los escritores, ¿no? Pero ¿cómo viste esta muestra de personas desequilibradas con las que... Y cuéntanos un poco de cómo fue la dinámica, que eso a mí me gustó mucho desde que me invitó Mariana, que me invitó a comer al Bar Nuevo León, no a entrevistarnos en un café ni en una cabina de radio, sino en una cantina. ¿Por qué decidiste proceder así? Porque me dijeron que eras muy borracho. No es cierto, no es cierto. Retomando un poco lo que dice Jorge, estamos en una brigada para leer en libertad, y justo lo que dice, el tener ciertas libertades como jóvenes viviendo en este siglo, mucha gente dice, ay, pero ahora a ustedes de las nuevas generaciones tienen libertad para hacer lo que sea, que no es tan cierto lo que sea, pero sí dices, pero pues, ¿y qué hago? O sea, sin dinero, ¿qué hago? ¿No? Exactamente. Te enseñaron a decirte, ay, mijita, cuando te cases y tengas hijos, y si no me caso y no tengo hijos, ¿qué soy? Y yo, por ejemplo, que no tengo hijos, siempre, esto se lo tengo que contar a mis nietos. Ah, no, si no me voy a casar y tener hijos, no voy a tener nietos. Pero son ya patrones con los que creces, ¿no? Hablabas de la religión también, que es otro tabú. También muchos se agarraban, y aquí no me refiero nada más a estos 21, pero esa generación se agarraba de la religión como algo con lo que creces. Muchos crecieron con una educación muy católica, y de todos ellos solo hay 2 que todavía profesan la religión. Uno que es Hernán Bravo, que él va a misa los domingos, él se sabe los salmos, él reza, todo ese concepto religioso. Y hay otra chava que me llamó mucho la atención, que se llama Sara Uribe. Esta chava tiene una historia muy, muy fuerte, porque ella nació en Querétaro. Su mamá se enferma y se van a vivir a Tampico. Y justo cuando llega a Tampico es cuando empiezan a cerrar los locales, cuando empiezan a aparecer cabezas en el café donde ella iba, en donde se cierran los cines, y ella se entera que había cuerpos ahí en los cines, en donde ella iba con su noviecito. En la playa donde caminaba para echarse una caguama no se puede caminar porque todo está cerrado, ¿no? O por la policía o por los sicarios. Entonces, ella vive esta situación extrema. Después su mamá muere y ella dice, bueno, yo no era religiosa, pero cuando llegué y vi al cuerpo de mi mamá y la toqué, dice que nada más pudo tocarle así el mentón, y se asustó porque dijo, no, esto no es mi mamá. Esto no es mi mamá, este cuerpo, yo no creo en este cuerpo, yo no voy a ir a un panteón, por más que me lo más o menos dicte la religión, porque yo no creo en esto. Años después, lo que sucede es que viene el asunto de los muertos de Ayotzinapa, y ella escribe este poema que les comentaba, y hablando ella hizo esta reflexión de decir, yo no creo en el cuerpo, yo no creo en el alma, yo no creo en que haya un más allá, y dice que esa experiencia le regresó de alguna manera la fe en Dios, en decir, bueno, vamos a creer en el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a creer en que vamos a visitar a este cuerpo, vamos a creer que todavía existe esta alma, porque eso yo puedo compartir con los papás.
con estos papás que sí necesitan un cuerpo, por más que sepan que a lo mejor su hijo no está o que su alma está en otra parte, pues sí es retomar algunos de los valores del cuerpo, del alma, de la trascendencia, de una especie de homenaje en un panteón. Pero sí, para terminar el punto de la religión, sí también encuentro que muchos de los que crecieron con una estructura religiosa muy, muy dura, de pronto tuvieron que dejarla. Toño Ramos, que nació en Monterrey, dice, en mi casa no había televisión, no había radio porque no se bailaba, había que rezar y en mi casa era todo muy, muy, muy religioso. Entonces, cuando le iba a ir a llevar serenata a su mamá un 10 de mayo, su compa le dice, vente, vamos a la cantina, ahí están los instrumentos. Y Toño dijo, no, pues yo no puedo entrar a la cantina, no, porque es pecado. Y entonces el güey dijo, tengo que entrar a esta cantina porque un escritor no puede tener miedo. Yo tengo que entrar y tengo que liberarme de todo eso para poder liberar, digamos, como toda la escritura y poder atreverme a escribir independientemente de lo que vayan a decir mis familiares o lo que crea yo que va a decir Dios. Entonces muchos también tuvieron que hacer este esfuerzo de transición. No hay ninguno que haya realmente regresado a un modelo muy ortodoxo de la religión y es parte, yo creo que, de la búsqueda, ¿no? Sí, yo justo en la novela construyo un capítulo a partir de una experiencia que yo tuve y es la de estar en una boda. Aquí el oncólogo, el médico que es uno de los protagonistas de la historia, es invitado a una boda como un sábado por la tarde, va a la boda con su esposa, se sientan, comienza la misa que es larga, el sermón, y en cierto momento este doctor se queda mirando a la cruz, al Jesús crucificado, y empieza a especular sobre la naturaleza genética de Jesucristo, que es un tema que a mí me ha fascinado siempre. Un hijo del Espíritu Santo, ¿no? Los evangelios nos cuentan que ha sido concebido, o sea, es hijo de Dios y es hijo de la Virgen María, que no es virgen en muchas otras tradiciones que no son la católica. Es un hombre a la vez hombre y a la vez Dios. Y entonces pensemos en su ADN, ¿no? Eso empieza a ser el médico y empieza a especular sobre cómo es el ADN, qué tipos de genes habría en su cuerpo, cómo reaccionaban a las distintas situaciones. Y yo lo que quería hacer con esa escena, en la que él se distrae por completo de la misa, donde pasan muchas otras cosas, pero era también poner a dialogar discursos ideológicos o más bien posibles ideologías que nunca están en comunicación o que lo hacen de manera muy conflictiva, ¿no? Como la de creer en una serie de ideas religiosas y por otro aceptar una serie de ideas científicas. En la novela a mí me interesaba mucho, sin hacer proselitismo, sin que fuera un panfleto científico, me interesaba mucho que la ciencia, que lo que sabemos médico sobre el cáncer, sobre las células, sobre la salud, sobre nuestro cuerpo, formara una parte integral de la visión que está ahí, porque muchas veces a los escritores nos importa muy poco todo ese conocimiento, ¿no? que puede formar parte del sustrato ideológico de una historia. Es cómo la ciencia está reescribiendo la idea del mundo que tenemos. Y eso era algo que me interesaba comparar, y entonces recuerdo que también decía, bueno, si un hijo de Dios y del hombre tendría probablemente genes que hay en otras especies que son absolutamente inexplicables y que no hay en la nuestra, en fin, para mí eso fue muy disparatado pensar en esto, pero no pasa tanto tal vez en otros géneros literarios que no sea la narrativa. ¿Tú cuántos poetas, cuántos ensayistas, cuántos narradores entrevistaste? Porque la experiencia de ser escritor en estos géneros es muy diferente, ¿no? Para cada quien. Y parece que fuéramos casi especies diferentes. No, sí son bichos raros todos, la verdad es que además es muy difícil porque es un medio bien competitivo. Y en una de estas entrevistas me dijo Emiliano Monge, que es otro gran escritor, dijo, es que nos estamos peleando por nada. Y ahorita entramos ahí en el tema de las becas y todo eso. Nos estamos peleando por un premiecito, o sea, no es como si fueran las grandes fortunas o el gran escenario en donde tienes a las masas a merced de un escritor, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este foro
van a estar dos rockstars de la literatura que son Paco Taibo y Benito Taibo, que es increíble y es para nosotros increíble ver cómo hay filas y filas y filas de gente que los ha leído, que ellos responden a sus comentarios, firman sus libros. El público que ha tenido los últimos años Benito Taibo es increíble porque ves a chavitos de aquí hasta allá, a Gandhi, al rayo del sol esperando una firma de Benito. Lo vemos con escritores como Juan Villoro, que también estuvo aquí, pero de pronto, como dice Monge, nos estamos peleando por nada en el sentido, para ti un lector es grandísimo, es decir, alguien que lea tu libro, que compre tu libro, que venga a una presentación, que escuche una entrevista que hiciste, es súper gratificante porque es muy poquito. Los grandes premios no son tan grandes, ¿no? en este país. Entonces, sí, en ese sentido, nos estamos peleando no por nada, pero por poco. Y yo lo que hice, como este medio es, además de un poco austero en ese sentido, muy aguerrido, si tú haces una lista, claro, solamente son sus amigos. Si hace una lista alguna institución de gobierno, claro, por ahí pura corrupción. Si haces otro tipo de selección, entonces, escogiste a 5 hombres, pero no escogiste a 5 mujeres, escogiste solo a 2, entonces cuota de género. Entonces es muy difícil complacer al público lector. Entonces, pues yo dije, son los que a mí más me interesan. A ti te consta, eres ejemplo claro que no eran nada más mis amigos, porque a Jorge yo no lo conocía. A mí, Jorge me dijo, Juan Villoro, y otro gran escritor que es Eduardo Casar, y otro gran escritor que es César Tejeda, me dijeron, ¿no has leído a Jorge? Y yo, no, tienes que leer a Jorge. Y cuando lo leí dije, claro, pero no lo conozco. Y le hablé y nos sentamos a echar un cantinazo, porque sí, mi idea era la obra que a mí me interesa, de novelistas, ensayistas, poetas y narradores. Y lo que decía Jorge de por qué este formato, yo lo que decía es, podemos sentarnos en una entrevista formal en una cabina de radio, o puedo ir yo al estudio del escritor o a su casa, pero hay que estar en un terreno común. Entonces yo decía, si podemos aflojar un poco al personaje con un par de tequilitas para que eche un poco la verdad, ¿no? Yo también me echo los míos, porque ni modo que yo voy a tomar agua y tú suéltame la sopa, no. Entonces yo también tenía que exponer mi parte real, sincera, auténtica, de torpeza, de frustraciones, de fracasos, de esta deriva, que a mí me interesa mucho ese tema y cómo se refleja en la literatura. Entonces, bueno, pues claro, terminó mi bolsillo bastante lastimado, porque entre que un tequilita y unos, no, yo me tomo una agüita, bueno, pues órale, y los otros como Eduardo Rabasa, como Luis Muñoz, como La Marrana, que les contaba, porque a Carlos Velázquez le decimos La Marrana, por su libro La Marrana Negra. Pues sí, se aventó 8 o 9 tequilas y yo dije, bueno, pues con que suelte la sopa. Y tú los pagaste aparte. Yo los pagué. Yo nada más me tomé uno, ¿no? Él seguía tomando, no es cierto. Por supuesto que yo también terminé un poco borracha por culpa de pero sí era un ejercicio de, no literalmente, pero desnudarnos un poco y decir, vamos a hablar la neta, justo lo que decíamos al principio, para quitarnos este papel de el entrevistador conocedor y el autor que va a hablar de su obra. No, vamos a hablar de qué está pasando ahorita, y eso necesariamente se ve reflejado en la literatura y en los lectores. Mencionaste algo que es muy triste y repugnante del medio, que es que nos peleemos por nada, ¿no? Que nos estemos peleando. Sí es cierto que hay envidias, hay corajes, hay resentimientos, y que hay maneras deshonestas de pelearse. Yo nada más me voy a pelear porque el lector no se aburra con el libro, ¿no? Es la única pelea que me interesa, que no lo suelte. Por eso voy a poner todo mi empeño en lograr que si lo agarra, si se atreve a comprarlo, que no lo vaya a dejar o que no lo deja sin conmoverlo. Y eso lo hago escribiendo desde la honestidad. Y hay otra forma de pelearse que tiene que ver con tratar de seguir tal vez la moda y decir, voy a escribir sobre este tema porque está pegando, o tengo que escribir sobre esto porque es lo que ahora vende o lo que se ve bien. Y eso es, la verdad, muy banal, y el resultado que tiene es que no se nota la entraña o la víscera puesta en el libro, y por lo tanto todos salimos perdiendo. Ese es el problema, que si no
que si en vez de comprometernos con escribir sobre lo que realmente necesitamos y nos importa, nos dedicamos a ver cómo les ganamos en ventas o en fama a los demás, lo que sale perdiendo son los libros y los lectores, porque entonces, y aquí podemos entrar a hablar de las editoriales. Una editorial tiene un departamento de marketing que va a inflar a sus estrellas, que va a producir grandes ventas, y que lo que puede generar a veces es, por ejemplo, publicando novelas prefabricadas sobre un solo tema, es decepción. ¿No? La fórmula, ¿no? Ya hecha. Sí, la decepción entre los que compran un libro entusiasmados por todo el ruido que hay a su alrededor y lo que encuentran son pocas nueces, ¿no? Y eso está pasando mucho. También, si nos peleamos por las becas y si nos peleamos por ver a qué le están dando becas, a qué tipo de perfil de escritura le están dando el FONCA o le están dando la beca de la fundación, también estamos de algún modo dejándonos llevar por una corriente artificial que es independiente de lo que sentimos que se necesita, sobre los temas que se necesita hablar y cómo tratarlos, ¿no? Entonces también eso está pasando mucho. Tú me decías en la entrevista, y esto me encantó porque mucha gente piensa que el escritor tiene que hacerse en las aulas, en la carrera específica de letras, y yo creo que no necesariamente, ¿no? Muchos de ellos son de formación académica y muchos de ellos dijeron, yo voy a escribir como a mí se me dé mi gana, sin importarme si uso malas palabras, si cambio el estilo, si hablo de temas que son tabú o que le van a asustar a mi mamá, a mí no me importa. O sea, yo no tengo que pensar en ese lector para sacar la entraña, como tú dices. Pero también me contaste cómo pasa en talleres, en donde hay varios alumnos, que de pronto, bueno, tienen media hora cada quien para leer, o 15 minutos, o 3 cuartillas, y de pronto te vas haciendo, o sea, te vas reduciendo a ese taller. Entonces, voy a escribir algo así como chistosón, porque ya sé que Mariana se va a reír porque le encantan mis chistes, pero a lo mejor Mariana es muy sonsa y estás escribiendo para una persona y no para nadie, solo para ti o desde ti. Entonces eso también como que le pone un poco de grillete, de prisión, de límites a la literatura más fluida y visceral, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, para quien nunca imaginé que estaba escribiendo esta novela, era para chavos de bachillerato, de secundaria y de prepa. Pero la han dejado leer en algunas escuelas, en CCH sobre todo, en una prepa en Oaxaca y en una secundaria, también en Monterrey. Y entonces, al reunirme con los jóvenes, lo que he descubierto es que un libro que aparentemente no tendría por qué resonarle a alguien con sus genes tan intactos como una persona de 15 años, esta historia le pudiera decir cosas. Y ha sido los diálogos más estimulantes y más padres, y yo no lo vi venir para nada, ¿no? Entonces tampoco uno no tiene control, sobre cómo escribe, uno se debe esmerar tanto como pueda, ¿no? Pero no realmente no estás en control de cuál va a ser el resultado, y por eso mismo es que creo que la mejor forma de proceder es con la mayor honestidad posible, siguiendo tus intuiciones, tratando de no hacer caso a lo que muchas veces es ruido, que es justamente todas estas cosas que ya mencionábamos sobre el marketing, sobre el gran éxito del bestseller, sobre lo que de pronto genera fenómenos desmedidos, ¿no? Yo no te imagino ni a ti ni a ninguno de ellos con el reflector que tienen autores que todo el mundo considera, no, bueno, es que es muy bueno, es que vende mucho. Yo creo que el concepto del éxito en ese sentido y de vender mucho, le rehuimos muchos, ¿no? Así como, tal vez algo estoy haciendo mal, porque si le gusta a todo el mundo, es una ironía, pero eso pasa también con esta generación. Y quiero decir algo muy puntualmente. Si estamos hablando de jóvenes de 30, 40 años, no quiere decir que sean ni los únicos, ni necesariamente los mejores, porque si algo tiene esta profesión, dentro de todo lo ingrato que puede ser el medio, es una profesión que no es ingrata en el sentido de que puedes empezar a escribir a los 70 años y publicar un libro. O puedes empezar a escribir a los 70 o a los 80 y no necesariamente publicar un libro. Es decir, el escritor no lo hace necesariamente la publicación. Entonces, a diferencia de otras carreras, como los futbolistas, como las bailarinas, como las señoritas que salen en televisión, que tienen que ser jóvenes, en este sentido, la literatura empieza cuando la literatura llega a tus manos. El ejercicio de escribir, podrás hacerlo bien o mal, pero lo puedes hacer como grandes autores que publicaron sus mayores
obras maestras a los 18, como otros que a los 75 empezaron a escribir, su obra maestra llegó a los 80 y a los 83 se murieron, sin más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, siempre hay, yo creo que siempre hay tiempo, pero no hay que dejarlo ir. Claro, y la literatura no es unidimensional, como decías. No, ¿cómo saber quién es el mejor en atletismo? Pues simplemente quién llegó antes a la meta. Claro. ¿No? Quién llega más rápido, no hay de otra, no hay ambigüedad y no hay subjetividad en ese criterio. Pero en la literatura, cada libro es mejor para alguien específico y eso es algo muy emocionante y también muy incierto sobre qué es lo que vale la pena. El tiempo, la verdad, dice mucho, creo que sobre la calidad de las obras. Los libros no llevan prisa y entonces van encontrando sus lectores, y cuando un libro sigue encontrando lectores conforme pasan los meses y los años, significa que hay algo ahí que dialoga con los demás. Y es algo que a mí me preocupa sobre la literatura que estamos escribiendo en mi generación, sobre el tipo de historias, y es que a veces siento que son un tanto ególatras, en el sentido de que solo miran hacia sí mismos. De pronto los protagonistas de muchas novelas son escritores que están sufriendo por escribir una novela. Esa historia se repite mucho. Son personas que son freelanceros, que consumen cocaína y no saben qué hacer con su vida. Entonces es una cuestión que no refleja la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Que vamos a la oficina o que tenemos que cuidar de otra persona o que nos da una enfermedad. Yo creo que eso sí puede ser peligroso, que los narradores dejemos de contar las historias de los demás. O sea, uno en teoría se convierte en un narrador porque le gusta contar historias, porque le gusta trabajar el lenguaje como una materia que le gusta pulir y moldear, y porque imaginar la vida ajena. Uno puede escribir memorias personales y demás, pero si su universo literario se restringe al mundo que él vive en la inmediatez, creo que sí hay una pérdida que se nota en el hecho de que no le va a interesar a mucha gente porque no le diga nada a su libro, ¿no? Si tu vida no es tan importante, ni tu pena de amor es tan dolorosa ni tan única como para tener que trabajar sobre ello. Mi vida es aburridísima, por eso escribo sobre otras cosas. Yo me la paso leyendo todo el día. Y también hay algo ahí de milagroso y misterioso. ¿Cómo es posible que alguien que no haya vivido más que en su sofá leyendo la mayor parte del tiempo pueda reflejar la historia de alguien que vivió en otra época, que tuvo ciertas aventuras? Y ¿sabes qué? Se nota, por ejemplo, estoy diciendo críticas que percibo, se nota en mucha literatura del narco. O sea, se nota que no has vivido eso y que tal vez ni siquiera has hecho un esfuerzo mayúsculo por imaginar cómo es la experiencia realmente de un sicario, de un vendedor, ¿no? Se nota en las historias. Yo no he tenido cáncer, pero he platicado con muchas personas, he vivido de cerca historias y he tratado de ir a la experiencia del otro, y no es perfecto jamás, pero hay que hacer un esfuerzo genuino, ¿no? A diferencia de ti, yo sí soy neurótica, yo sí consumo sustancias y yo sí estoy metida en el medio de la literatura, por eso aquí, bueno, son trabajos distintos. El mío es más periodístico, el de Jorge es un trabajo narrativo extraordinario. Están a la venta los libros, el de Jorge está más barato además, entonces les conviene. Pero hablando del diálogo que decía Jorge, y como tenemos ya poco tiempo, queremos saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, si tienen alguna queja, también se vale. Para eso estamos, para leer y hablar en libertad, como dice el lema de esta feria, que por cierto estamos muy agradecidos por la invitación. Así que no sean chiveados, y si alguien tiene una pregunta, aquí estamos, tenemos unos minutitos. Allá, tú le pasas. Bueno, quiero saber cuál fue el primer relato, la primera historia o novela, cuento que ustedes hicieron, o de qué trató. ¿Tú? Yo escribí un cuento que era exactamente lo que dice Jorge. Hablar de mí misma, acerca de mi mundo, acerca de mi importancia. Entonces es una basura, no te preocupes. Ese no sirve para nada, pero tú no. Luego te lo enseño y vas a ver. Yo también comencé así. Yo empecé escribiendo poemas adolescentes, cosa que ahora me avergüenza. Claro. Tendría que ya haberlos quemado porque si no después todo puede pasar, pero comencé leyendo novelas
de Julio Verne, como fue de Arthur Conan Doyle. Comencé con esa literatura muy emocionante que me llevaba a mundos que no podía conocer de primera mano. Y sin embargo empecé escribiendo sobre temas líricos, ¿no? Mis enamoramientos, mis fracasos, cosas así, muy temprano. Y de eso nunca publicaré. Fíjate, eso es un tema para muchos que con la facilidad de las nuevas tecnologías, odio decir las nuevas tecnologías porque, bueno, pero la posibilidad de publicar en línea, imagínate que todos esos poemas se pudieran encontrar o que mi cuento espantoso se pudiera encontrar, qué pena. Nosotros tuvimos todavía la posibilidad de escribirlo, guardarlo, sacarlo y quemarlo o guardarlo más en el fondo del cajón. Muchos de los que publican hay que tener cuidado porque eso sí va a permanecer siempre. Entonces tal vez como cuando ven sus fotos de cuando iban en la secundaria que dices, ¿cómo era posible que me peinara yo así? Pues así van a vivir sus poemas o sus cuentos en la red para siempre. Y otra cosa que va a permanecer siempre es lo que te dijimos en las entrevistas, que justamente es muy sorprendente, aunque pase poco tiempo, ver cómo ha cambiado la vida o las opiniones, cómo cambian con el tiempo. A partir de entrevistas tan íntimas como las que hay en el libro de Mariana, que ella logra muy rápido establecer un nivel de confianza y comunicación que da lugar a que digamos cosas realmente privadas en ciertas ocasiones y que ahora nos confrontan con el paso de nuestras vidas. Yo me siento más viejo después de haber releído. ¿En serio? Sí, mucho. Ha cambiado mucho desde que hicimos esta entrevista. Y lo que está divertido es que muchos de los que estaban ahí hablando del amor se separaron. Los que están... Perdón, no quería balconearte, pero sí. Tú y varios más. Uno que me dijo, no, lo de la paternidad no es para mí. Sí, sí. Y ya es papá. ¿No? Y sí supiste quién era por mi imitación de él. No quiero hijos. La paternidad no es para mí. 5, 4, 3. Ahora es papá y está sufriendo todos los días sin dormir. Lo más irónico de todo es que ahora yo tengo novio, imagínate. Eso es lo más raro de todo. Qué bien. Es neta. Perdón, ¿había otra pregunta por allá? Varias. Hola, Mariana. Hola. En tu libro hablas de 2 personas que se quedaron fuera por una cuestión por tiempos y otra por cuestión de edad. Al final, cuando editaste el libro, ¿cuáles fueron los que dijiste, chin, ¿por qué no estuvieron en este libro? Y bueno, ya contestó un poquito Jorge de que ahora cómo se lee después de haberse visto en su entrevista, ¿no? Pero ahora, imagínate cuál fue la respuesta que no hubieras querido dar. Sí. ¿Eres corazón? Sí. Mucho gusto. Nos conocimos por Twitter. Oye, bueno, rápidamente, una chava no entró, qué vergüenza, pero la invité. Y entonces, bueno, platicándole el proyecto, y son escritores de 30, 40 años. Yo tengo 41. Yo, no, bueno, 41, 42, no importa. Yo dije, ya valió, llevo 1 hora platicando con ella y no voy a poder meter esta entrevista. Entonces, pues ni modo, quedó fuera. Valeria Luiselli, que por cierto acaba de ganar un premio, no entró porque estaba muy ocupada, está viviendo en Nueva York, creo que acaba de ser mamá, una cosa así, entonces no se pudo. Híjole, ahorita hay varios que me gustaría incluir. Hay un chavo que se llama Luis Membrillo, que es hermano de un famoso locutor que falleció, Abel Membrillo, que tiene cosas increíbles, pero no, ¿sabes qué? Más que nuevos, hubiera querido meter a algunos de los más viejos, ¿sabes? Yuri Herrera, Julián Herbert, Bernardo Esquinca, Viviana Bensusan, Luis Yamara, que son un poquito mayores, pero que dije, híjole, me hubiera encantado, pero bueno, hay tiempo, entonces espero que Random me permita hacer algún otro libro y ya vendrán los que quedaron afuera por mayor edad y los que quedaron a lo mejor por menor edad, ¿no? ¿Tú ibas a contestar algo más? ¿Sobre qué? ¿Alguna pregunta que no me arrepienta? Sí. ¿Alguna respuesta? Tal vez en algún lugar recurro, creo, a un lugar común sobre la